El día de hoy, en el Evangelio de Marcos, servir y dar con propósito. Es el título en esta ocasión, servir y dar con propósito. Hemos estado caminando a lo largo de los 10 capítulos muy apasionadamente en cada porción y de verdad hoy no es la excepción. Vamos a continuar viendo esto porque el contenido es el siguiente. Voy a mencionar un breve resumen. Lo partí en tres niveles, en 3 puntos. No soy bautista de closet, aunque son 3 niveles los que los caracterizan. Y últimamente me he acomodado muy bien con los 3 puntos. Y al último voy a lanzar mi conclusión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Lo menciono. El énfasis en la humillación de Jesucristo, a los versículos 32 al 34. El punto B es el propósito egoísta de Jacobo y Juan. Y por último, el propósito redentor de Jesucristo. Esto es del versículo 42 al versículo 45. Vamos a continuar, que esto se está poniendo bueno. El resumen es el siguiente. Jesús destacó en la enseñanza pasada el peligro de confiar en las riquezas para heredar la vida eterna. Esto lo vemos en Marcos capítulo 10. A lo que pudimos concluir, ¿sí?, que la riqueza terrenal no es suficiente para pagar el saldo espiritual que tenemos por nuestro pecado, ojo, frente al tribunal de Dios. Vimos en este salmo que nadie puede redimirse o nadie puede pagar por el rescate de alguien más para que sea redimido. Jesucristo tuvo que tomar forma humana entonces, humillarse a sí mismo en obediencia al Padre y morir como un transgresor, como un maldito, para pagar por completo nuestra deuda espiritual. Esto lo dice en Filipenses. Y por último, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino para la vida eterna. Esto lo dice 1 Timoteo. Las riquezas no lo son, Jesucristo sí lo es. Jesucristo no es dinero, Jesucristo es mejor porque es lo más preciado que Dios tiene como posesión. Por lo tanto, la Biblia nos deja claramente que el único camino al Padre es a través de Jesucristo. Hay un dicho famoso: todos los caminos nos llevan a Roma. Sin embargo, ese dicho no lo podemos llevar a nuestra teología. No todos los caminos nos llevan a Dios o a la entrada, a la vida eterna. Solamente un camino, y es el camino de Jesucristo, la vida. ¿De acuerdo? Eso es a manera de resumen. Y el día de hoy, en esta ocasión, Jesús anuncia por tercera vez su futura humillación y en consecuencia o en consecutiva escena bíblica se nos enseña la humildad del maestro bueno. ¿Se acuerdan quién dijo eso? El joven rico. ¿Sí? Maestro bueno. ¿Y por qué me llamas bueno? Bueno, el maestro bueno para servir contrastando los fines egoístas de los corazones de los discípulos, obviamente, para sacar provecho de la ocasión, es lo que vamos a ver ahorita. Por lo tanto, el propósito de Jesús al servir y darse, palabras clave o verbos clave, servir y dar, fue con este propósito: rescatar a muchos. No voy a spoilear, vamos a continuar. Vamos a ver el primer punto, el énfasis en la humillación de Jesucristo en los versículos 32 al 34. Ahí tenemos una hermosa escultura monumental donde Jesucristo es llevado ante Poncio Pilato y hay varios ahí que están enjuiciándolo, ¿de acuerdo? De alguna manera para ilustrar nuestro primer punto. En este énfasis, en el versículo 32, acompáñame ahí en tu Biblia, dice lo siguiente, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Voy a pausarme ahí. Iban después de que Jesús les había anticipado el peligro de las riquezas. E iban a Jerusalén, una ciudad muy importante para los judíos. No tan solo en esa época, sino que desde el Antiguo Testamento, Jerusalén era conocido como el país o el lugar de los jebuseos, ¿sí? El lugar alto. ¿Sí? Posteriormente llegan a estas tierras y David lo conquista y ahí se erige la ciudad de David, el lugar en donde se buscaba a Dios, en Jerusalén, ¿de acuerdo? Posteriormente lo llevaron a Babilonia, destruyeron todo, regresaron, levantaron murallas, etcétera. Llega el Nuevo Testamento, aquí ya se había erigido el templo de Herodes, en lo que nosotros conocemos cuando Jesucristo fue llevado a juicio. Y bueno, entonces en este punto ir a Jerusalén, en el punto de la historia, era importante porque ya se acercaban la semana de la pasión de Cristo. Ahora, podemos ver ahí que dice
iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ahorita se me olvidó poner un mapa ahí, discúlpenme, pero quiero que en su cabecita puedan ver que en el mapa Jesucristo está bajando, o sea, está yendo del norte al sur, ¿de acuerdo? Entonces, en latitud está yendo del norte a sur. Y ahí entonces, ¿por qué dice subiendo a Jerusalén? Bueno, es que estaban del otro lado del río Jordán. Eso quiere decir que el río Jordán estaba a nivel del mar. Y para llegar a Jerusalén había un desnivel, una diferencia de altitud de 8,000 metros aproximadamente. Entonces, Jesús ahorita con sus discípulos está a nivel de mar y subiendo quiere decir de altitud para ir pues a esta Jerusalén que era muy caracterizado por tener cumbres, o sea, tener colinas y por eso está diciendo vamos y subamos. Algo muy similar con lo que sucede de Querétaro a la Ciudad de México. Ajá. Querétaro está en el Bajío, o sea, por debajo del nivel del mar y cuando uno llega a la Ciudad de México, pues sucede el mismo. Querétaro está al norte, Ciudad de México al sur, pero en diferencia de altitud, que la Ciudad de México está más arriba, está en lo alto. Misma situación geográfica en este punto de la historia. Es importante mencionarlo para que tú y yo podamos dar defensa y que nadie diga, es que ¿por qué la Biblia se contradice? Que si está subiendo, pero geográficamente, tú y yo ya sabemos, no hablaba de latitud, sino de altitud. ¿Vamos bien hasta aquí? Punto curioso geográfico. Y Jesús iba delante de ellos. Quiero mencionar algo. Cuando iba delante de ellos, aquí no lo menciona Marcos, pero en otros versículos dice que Jesucristo tenía como la mirada fija. Algunos profetas decían como la mirada de un pedernal. Esto, ¿qué quiere decir? Un pedernal es un mineral que se utiliza para prender, para que cuando se ha chocado se incendie, produzca una chispa y de esa manera poder producir fuego. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la intención es, imagínense a alguien con una mirada determinada hacia un lugar. ¿De acuerdo? Esa era la mirada de Jesucristo. Jesucristo subiendo tenía la mirada puesta hacia Jerusalén y Jesús era el único en ese grupo que sabía exactamente qué le iba a pasar en ese lugar. Los discípulos no tenían idea y para que se den una imagen, pongámonos creativos. ¿Ustedes vieron la película de Corazón Valiente de Mel Gibson? Y bueno, los que no lo vieron, imagínense, voy a tratar de emular, no me va a salir. Pero voy a tratar de emular la mirada patriota, la mirada épica de Mel Gibson liderando todas esas tropas. No se rían, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pongan en su cabeza otra escena, a un corredor del sprint, de los 100 metros planos en los Olímpicos. ¿Cómo es su mirada? En sus marcas, listos. Y nada los distrae, solo están hacia la meta. Esa es la intención que quiere decir. No lo menciona textualmente Marcos, pero sí Lucas lo menciona y algunos otros profetas lo mencionan, que la mirada de Jesús era con determinación. Si Él se propuso, va a concluir esa tarea, ese objetivo. Y es hermoso porque eso nos enseña un gran rasgo de carácter. Para nosotros, lo que nos propongamos, necesitamos terminarlo. Bien, no es el mensaje de hoy, pero sí quería ver este punto. Jerusalén ha sido el gran centro religioso, esto ya lo mencioné. Ahí David fundó la capital alrededor de 1000 antes de Cristo y la ciudad santa se encuentra aproximadamente en esa altitud. La determinación de Jesús, entonces, yo no alcanzo a observar tan solo en nuestra imaginación. La mirada y la determinación de Jesús provoca dos reacciones muy similares, pero distintas en su fondo, para sus cercanos y para los que lo seguían. Para los que estaban cerca, para sus discípulos, ahí viene la palabra, ¿sí? Que significa, en lugar de perplejos, la palabra que tenemos allá, significa estar alarmados o estar asombrados. La siguiente es, los que lo seguían, habían dos grupos, y estos estaban, ¿sí? Dice ahí, tenían miedo, logran observarlo en el texto, tenían miedo y los otros perplejos, pero esta palabra es temer, tener miedo. Puede sonar, pues sí. Le explicaba a uno de mis hijos la diferencia. Cuando
cuando tú te presentas ante un evento muy importante o a una persona muy importante, tienes de dos reacciones. Uno, un temor que lo denominamos reverente, con respeto, le tengo miedo, pero sé que no me va a hacer daño. Sé que es poderoso, pero por alguna razón puedo confiar en él. Y hay en otro un temor que te paraliza, un temor que cuando se presenta te quedas pasmado, como una oveja paralizada, porque sabes que te puede causar daño. Y entonces Jesús provocó esas dos reacciones a estos dos diferentes grupos de personas. La pregunta sería aquí, si Jesús se te apareciera ahorita, ¿cómo reaccionarías? Uy, Mufasa. Algunos conocían a Jesús, otros lo desconocían. Sin embargo, los que hemos logrado conocer a Jesucristo personalmente, podemos decir, Señor, eres impresionantemente poderoso, pero yo sé que estar a tu lado es lo mejor que me puede pasar. O de plano, tú puedes decir que ni se me aparezca Dios, porque mi pecado es muchísimo. Y entonces allí tenemos estas dos reacciones, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, porque así Jesucristo iba delante de ellos y entonces provoca esta sensación, los toma aparte a sus discípulos de nuevo, a los 12, y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Esto es muy importante porque aquí entonces Jesucristo vuelve a decir: ahora subimos a Jerusalén, esto ya lo expliqué, la diferencia de altitud, y el Hijo del Hombre, ahorita voy a mencionar qué significa, chequen, el Hijo del Hombre significa, es una autodesignación favorita de Jesús, ¿sí? No sé si me han escuchado de repente hablar de mí mismo, pero refiriéndome como al pastor. El pastor dice, o el pastor me ha dicho, o así como dice el pastor. Es otra manera de decir yo. Y es una manera de decir, una autodesignación favorita de Jesús. Cuando Jesús específicamente diga el Hijo del Hombre, se refiere a él mismo, para no decir yo. Aunque Daniel lo ejemplifica para contrastar entre la deidad y la humanidad, o sea, esa diferencia de poder y de autoridad entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿de acuerdo? No nos vamos a meter mucho en esto, no es el mensaje, pero básicamente es esto: el Hijo del Hombre es una expresión, sí, que se usaba algunas veces idiomáticamente para evitar el pronombre yo, pero aparentemente no era un título mesiánico, dicen los comentaristas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el Hijo del Hombre y les empieza a explicar la idea, entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, en el Evangelio de Marcos, se ha repetido 3 veces. En la Biblia, cuando algo se refiere o se repite 3 veces, debemos de resaltarlo. Aguas. Es importante, ¿sí? En la numerología no me voy a meter en eso, pero el número 3 es importante. Así como a Dios se le denominó 3 veces santo, ¿sí? Entonces, repetir esta frase en los últimos capítulos, los vamos a comparar ahorita en un momento, tiene que ser importante. Y como Jesús ya lo había dicho, esta es la 3ª vez, podríamos imaginar o concluir: esos discípulos ya cacharon la onda, pero estos discípulos pues todavía no la cachan, no les cae el 20, ¿sí? Aquí varias veces lo menciona, aquí en Marcos 8, Marcos 9 y en Marcos 10, en el plan de redención. Vamos a hacer esta comparación. Bueno, espero, los puse en diferente color, esta comparativa en el verso 31, el Hijo del Hombre, que se repite en el versículo 31, el Hijo del Hombre, y acá en el capítulo 10, el Hijo del Hombre. Voy a señalar otra cosa que es igual, que al final dice: a los 3 días va a resucitar, a los 3 días resucitará, y a los 3 días después resucitará. Estas dos cosas son lo que se repite casi textualmente en los evangelios, en el libro de Marcos, miren, 8:31, 9:31, y estaría genial que hubiera quedado como 10:31, pero bueno, los eruditos decidieron que no coincidiera ahí. No pasa nada, recuerden que los versículos y los capítulos no son inspiración divina, ¿ok? Entonces no pasa nada, sin ningún problema. Hay algo que está en medio de este sándwich, que es los padecimientos, el rechazo y la muerte de Jesucristo.
Aquí dice, va a ser entregado y lo matarán. En esta otra parte dice, también va a ser entregado, lo condenarán y lo entregarán. Entonces van de la mano. Sin embargo, en los primeros dos porciones dice, lo vamos a entregar a los ancianos y a los principales y a los escribas. Un segmento judío. ¿Me van siguiendo? En el siguiente dice, en manos de los hombres. No especifica de qué tipo de hombres. Y en el tercer texto, aparte de repetir sacerdotes, escribas, ¿sí?, añade a los gentiles. Esto culturalmente, el trasfondo cultural, era una degradación. Era básicamente, en términos chilangos, por favor, editen esto. Mentarle a Jesucristo. Los judíos no se llevaban con los gentiles. Y al ser entregado a los gentiles, chequen lo que les va a hacer. Ellos se burlarán, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Van ahí entrelazados, los judíos y los gentiles, todos lo van a matar. Era una forma de maximizar o de decir, tu humillación no tan solo es nacional, sino tus compatriotas te van a entregar y te van a hacer escarnio a aquellos que nosotros odiamos. Entonces imagínense, realmente Jesucristo está a punto de experimentar una marginación, un menosprecio, un racismo y de todo lo que tú puedas ponerle ahí, un desprecio y una burla tal que yo creo que ni tú ni yo nos llegamos a imaginar. El que te hayan dejado hablar tus amigas en el colegio o en la universidad no se compara con esto. El que te hayan dejado de hablar tus compañeros de trabajo, que porque eres cristiano, no se compara con esto. Imagínate a todo tu pueblo desterrándote y haciendo burla delante de ti. A eso es lo que estaba a punto de enfrentarse Jesucristo. ¿Sí? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, aquí no lo podemos ver, Jesucristo tenía en mente, recuerden, la mente de Jesucristo es eterna, y entonces dice, padeció todo esto poniendo sus ojos en el futuro. Él no se limitó o se encajó solamente a padecer, sino Él extendió su mirada para ver la gloria que tenía más adelante. Y esa ahí nos da una gran lección. ¿La gloria de qué? De resucitar. Y Dios dice, y lo pondré en lugares altos, honrosos, Filipenses 2, y entonces toda rodilla se doblará delante de Él. Ese es nuestro Señor. Bien, para recalcar esto, Jesucristo nos enseña así entre líneas para el cristiano moderno, en el que no nos detengamos o enfrasquemos en la problemática que tengamos hoy. No es el punto a resaltar del texto en sí, pero yo pastoralmente yo sí quiero decirnos, salgamos del drama en el cual nosotros creamos por un evento doloroso en nuestra vida y prosigamos adelante. Diría mi pastor en su libro, el drama no ama. Imagínense a Jesucristo haciendo un berrinche. Imagínense a Jesucristo escondiéndose en el cuarto de sus papás. Imagínense a Jesucristo diciendo, ¿saben qué? No, ya no. Sí, pero no. Mis hermanos mexicanos, el sí de Jesucristo era un sí. No era un ahorita, no era un al ratito, su sí era sí. Entonces, esto es determinación. Tú y yo deberíamos de aprender del carácter de Jesucristo en esta determinación. Qué hermoso, qué bello, tan solo en haber repetido este pasaje. Continuemos, porque ahora el siguiente inciso es la solicitud egoísta de Jacobo y Juan. Jesucristo ya enfatizó su entrega, ya enfatizó quiénes lo van a entregar, qué va a experimentar y cuál va a ser el resultado, una resurrección. Eso no estaba vedado a los discípulos, por lo tanto ellos tendrían que guardarlo en su mente y en su corazón para decir, wow, mi maestro va a padecer y va a dar una muestra de poder al resucitar. Tal vez ellos no tenían ni la menor idea qué significaba, pero con el solo hecho de haberlo mencionado Jesucristo, tuvieron que haberlo registrado en su cuaderno de notas. 3 veces. Ahora, la solicitud egoísta. La IA me generó esta imagen, ahí tenemos a un personaje, tú puedes decidir quién es Jesús, Juan o Jacobo,
pero son tres individuos que están platicando y aquí hay una solicitud, una petición, casi a manera de imposiciones. En el versículo 35 dice la palabra de Dios. Jacobo y Juan, Jacobo recuerden es Santiago, ¿sí? Santiago, Jacobo es el mismo personaje, Santiago, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, en otras palabras, los Boanerges. Estos hermanos que se caracterizaban por ser llamados los hijos del trueno. Y cuando tú le llamas a alguien hijo del trueno, no es porque tenga un temperamento suavecito, sino porque seguramente eran de mecha corta y se prendían a la más mínima provocación. Contrástalo con la cara de pedernal de Jesucristo. Estos se prendían a la más mínima provocación, los hijos del trueno, pero Jesucristo, como un pedernal, se incendiaba, si lo puedo poner así en esta comparativa, por causas honorables y no andaba de mecha corta. ¡Cuánta diferencia de carácter, de persona! Nuestro Cristo es hermoso para poder seguir contemplándolo. ¿Sí? Estos dos individuos, los primeros, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. No hay ningún preámbulo a qué le van a pedir. Por lo tanto, si hasta aquí nos quedamos, es como firmar un contrato en blanco. Concédenos lo que nosotros te pidamos. En alguna ocasión tus hijos te han dicho: mamá, papá, dame permiso. Oye, ¿pero para qué? Sí te doy o no te doy, pero no sé ni para qué. Así estaban estos dos dramáticos. Así estaban estos dos incendiarios, hijos del trueno. Maestro, concédenos, ¿no? Alabando ahí, concédenos, queremos que hagas algo por nosotros. ¿Acaso los hijos del trueno, Jacobo y Juan, pedirán fuerzas? Lo digo a manera ¿sí? ¿Pedirán fuerzas para soportar el dolor de seguir a Jesús? Como en Marcos 8:34 al 38 nos lo despliega. Si no te acuerdas, tal vez ellos tampoco. Aquí en esta porción, negarnos, Jesucristo dijo, este es el costo de seguir a Jesucristo. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Pues abandonar nuestra propia manera de vivir. No es nuevo para los discípulos, no es nuevo para ti, ni para mí. ¿Qué sigue? Tomar nuestra cruz. Tu esposo no es tu cruz, tu esposa no es tu cruz, el gobierno no es tu cruz. Tomar tu cruz es participar de sus padecimientos. ¿Ok? Posteriormente Jesús dice: síganme, hay que seguirlo. En otras maneras, cuando tú sigues las pisadas de alguien como Jesucristo, está yendo delante de ellos, marcando sus pisadas, nosotros lo conocemos como imita su forma de vivir, imita su estilo de vida, así podemos ponerlo nosotros, adopta su forma de vida. No te arraigues, es que así crecí, es que así siempre somos, es que en mi familia nunca, es que los Servín Lara siempre somos. Eso es aferrarte a tu estilo de vida. Es que los de mi apellido somos arrechos, somos de cabeza dura, es que los de mi apellido nunca piden perdón, nunca se arrepienten. Entonces tú no eres un cristiano, ¿eh? Es que siempre hemos sido así. Pues siempre mi código postal me lo dice. Aunque el mono se vista de seda, pues mono se queda. Siempre voy a ser así. Entonces, mi querido hermano, te hace falta conocer a Jesucristo y su evangelio, ¿eh? Porque seguirlo a Él es adoptar, perder nuestra vida por causa de Jesús y del evangelio. En otras palabras, si no ha quedado claro, mi querida iglesia amada, entregar nuestra vida por Jesús y por la buena noticia. Mi hermano, esto implica perder tu esencia. Y no te vas a quedar en el limbo si pierdes tu esencia en Cristo. Si el limbo existiera. Si tú pierdes tu vida por causa de Jesucristo, ciertamente la encontrarás. Es algo que el mundo te vende, te dice, te adoctrina de lo contrario. Construye tu vida, sé alguien en la vida para que tengas una esencia y una personalidad. Y la frase que hemos dicho una y otra vez: sé quien quieras ser
O saca la mejor versión de ti mismo, la mejor versión de mí mismo, y ser yo la mejor, quien quiera ser, es una versión muy alejada del propósito de Jesucristo en mi vida. Y no estoy metiéndome en una cuestión de degradación de pensamiento, de decir, ay, entonces, no. Es una renuncia a nuestra forma de vivir y al pecado, a la práctica del pecado, así como Cristo nos vino a enseñar en Marcos 8. Eso, mi hermano, sí es el cristianismo. Cantar, sentarnos, pararnos, leer, tan solo es la forma. El fondo del cristiano, ahí está. ¿Ah? Que si me desabrocho la camisa, que si me la abrocho, que si uso, que si me pongo, que si visto, que si luzco. Mi hermano, aquí está. Ese es el costo de seguir a Cristo. Continuemos. Bueno, Jesucristo, obviamente, Él sabe qué intenciones traen estos muchachitos, discípulos. ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Tanta compasión, casi como ternurita. Yo ya sé lo que vas a decir, pero dime, les pregunto. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Y me voy a detener, porque los discípulos aún pensaban esta forma de ver al Mesías como un Mesías político. ¿Te suena? A nuestra actualidad. También estaban pensando que Jesús iba a ser como un Mesías político. Entonces ellos estaban, ¿quiénes? Jacobo y Juan, deseaban un puesto alto en el supuesto gabinete del reino de Dios que ellos llaman gloria. Jesús, cuando tú llegues al mandato, pues ahí danos un hueso. Ahí haznos un lugarcito, el lugar más importante que es a tu derecha y el siguiente más importante que es a tu izquierda. Aquí no lo añade, podríamos decir, esos hijos del Boanerges, Jacobo y Juan, están re mal. Pero Mateo añade algo, no iban solos. Su mamita estaba intercediendo por ellos. Hijos. La mamita entonces aquí añade que ella vino e intercedió a su favor. Ella estaba abogando por sus hijos. Sí, Jesús, pon a mi hijo en el ministerio. Pon a mi hijo en esta posición honrosa cuando tú vengas en tu gloria. Mi hermano, el ministerio, el cuerpo en Cristo, el servicio, el cristianismo no se hereda. Ni mis hijos ni tus hijos, por ser tus hijos o los hijos de quien sea, van a heredar. Por eso aquí mi anhelo es, hermano, madura, hermano, hermana, para que cuando mis hijos sean grandes y ellos quieran servir en esta iglesia, no sea yo o privándoles o accediéndoles, porque si no van a decir ustedes, mire, pues es su papá. Sino que hermanos puedan decir, mi querido fulano y sutano y perenganita, ustedes no han nacido de nuevo. Ustedes ni miembros son de aquí de Horizonte, Ciudad de México. Vaya y cumpla Mateo 8. Niéguese a usted mismo, hijito, hijita y el otro hijito. De esa manera entre todos nos cuidamos. ¿Me van siguiendo? No, aquí no va a venir ni mi suegra ni mi madre para decirles, oigan, pónganme. Mi madre no intercedió con Pastor Quique y le dijo, oye, ponlo de pastor. Alguien pudo haber pensado eso. Pero mi madre no intercedió. Aquí es una responsabilidad de cada uno de nosotros y también tiene que ser una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces Jesucristo les dijo, ahí casi le hubiera dicho ternuritas, pero ustedes no saben lo que piden, no tienen ni la menor idea de qué están diciendo ustedes, ¿sí? ¿Pueden acaso beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Sí? Y lo que quiere decir Jesucristo aquí de una forma metafórica es que la copa y el bautizo son dos metáforas para expresar el juicio contra el pecado y la calamidad respectivamente, ¿sí? Es decir, Jacobo y Juan, mis ternuritas, mis hijos, ¿ustedes están dispuestos a ingerir el líquido de la condena por el pecado de la humanidad? ¿Van siguiendo cómo Jesucristo, el gran maestro, pone estas ilustraciones en la cabeza de sus discípulos? Y luego les dice, mis hijitos, ¿acaso ustedes están dispuestos a sumergirse completamente? Porque eso es bautizo, no es por aspersión. Gracias a Dios nosotros no creemos en eso, en aspersión. Sumergirse completamente en el dolor.
En mi época emo, yo hubiera dicho, sí, amén, amén. Pero no tenía ni la menor idea de qué significa la condena y el dolor. Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios y hombre al mismo tiempo, cuando fue entregado, Él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? Su dolor físico y espiritual fue tremendo. No tenemos ni idea, tú y yo, qué es cargar con una cruz de espinas. Que seamos azotados, burlados, menospreciados, crucificados, y luego que el Padre se ha separado de ti. No tenemos ni idea. Los discípulos no tienen ni la menor idea de qué significa eso. Hasta aquí, los discípulos tendrían que haber dicho, ya estuvo Jesús, ya entendí. Ok, me falta mucho tiempo para madurar. Aquí tenían aproximadamente 2 años, más o menos, de haber caminado con Jesucristo. Ok, nos hace falta un añito más, ¿no? Pero vamos a continuar. ¿Le respondieron? ¿Qué le respondieron los discípulos? Podemos, sí podemos. Sí podemos beber y sí podemos ser bautizados, Jesús. Entonces, Jesucristo aquí les debió haber dado una corrección celestial épica, pero les dijo mejor. Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados en el bautizo con que yo soy bautizado. ¿Sí? Pero el sentarse, ahorita me reservo eso, no me corresponde a mí. Ahora, les dijeron, sí Jesús, estamos dispuestos a seguirte, vamos a hacer todo lo posible y estamos dispuestos a pagar el precio. Bien, ellos no sabían, no tenían idea, pero uno de los privilegios que tiene el discípulo de Cristo, también tuyo y mío, es participar del sufrimiento. Pero Jacobo y Juan no lo entendían y eso fue mostrado progresivamente. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vemos cómo Juan y Pedro están debatiendo frente a un concilio y entonces los menosprecian, están ahí y casi estaban encarcelados y los amenazan de muerte, que si seguían predicando de Jesucristo, los iban a matar. ¿De acuerdo? Entonces, Juan específicamente en este capítulo fue arrestado, empezó a tener esos padecimientos. Luego, Jacobo, que él dijo, sí podemos, Jesús, hizo toda su obra compartiendo el evangelio a lo largo de todos los hechos. No tenemos muchas referencias, pero en su momento fue decapitado por causa del evangelio. Uno fue decapitado. El otro, perseguido y encarcelado, amenazado. Y al final, uno de ellos, Juan, en su carta, aprendió a pedir bien. ¿Cuántos tiempo entre un evento y hasta la redacción de su carta? Chequen lo que dice 1 Juan capítulo 5, acompáñame por favor. En este punto de su inmadurez, de estos discípulos, dijeron, sí podemos, Jesús, sí podemos seguir tus pisadas, todos estos padecimientos y beber esta copa y ser bautizados en las mismas aguas que tú. En 1 Juan capítulo 5, ya por fin entendió, versículo 14, y dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto puede sonar así como, si lo leemos, bien rápido, pero contrástalo con la primera solicitud que le hizo a Jesucristo. Toda egoísta, toda mal, toda equivocada. Lo que Juan aprendió años después, progresivamente a través de su caminar en Cristo fue, Jesucristo, sí, Dios sí nos escucha, pero conforme a su voluntad. Sí nos concede, pero conforme a su voluntad. La petición de sentarse a su derecha o a su izquierda tan solo era un fin y un propósito egoísta. Después ya Juan pudo saber, ya, me lo imagino ya sentado como un anciano Juan, ¿no? Porque Juan no tenemos evidencia de que fue un mártir o que lo hayan martirizado o decapitado o una muerte abrupta, sino que él también fue llevado y arrebatado y escribió entonces desde la isla de Patmos el Apocalipsis. Y entonces Juan, me lo imagino ahí viejito, qué tonterías dije, Señor. Ay, qué ridiculez haberle pedido esas cosas. Y al final de sus años, Señor,
es mejor pedir lo que a ti te agrada, someterme a tu voluntad. Y ahí sí, como el Salmo 37 dice, encomienda al Señor y Él concederá. Pero hay una condicionante. Confía, entrega, busca a Dios primero. Los lugares, con respecto a esta última porción de los versículos, concederlo, pues a Jesucristo no le correspondía, ¿sabes? Eso solamente le corresponde al Padre. Y el Padre ya tiene preparados los lugares de honor. No me voy a meter en cuestiones escatológicas, ¿sí? Pero Él ya tiene predestinados a quienes tomarán esos lugares. Todo tiene su tiempo. En los asuntos de Dios, todo tiene su tiempo. No lo apresuremos. Y lastimosamente a veces lo tenemos que aprender por experiencia. No en mis tiempos, Señor. A tus tiempos. Si yo lo forzo, pues no va a salir nada bien. Mientras Él, dice un autor, Jesucristo, estaba pensando en la cruz, ellos pensaban en coronas, en privilegios. La carga de Él se topaba con la ceguera de ellos, el sacrificio de Él con el egoísmo de ellos. Él solo quería dar y ellos obtener. No se diferencia mucho la iglesia moderna, ¿eh? ¿A qué viene usted a la iglesia? Y voy a ver al cielo para que no digan, ya el pastor ya me vio. ¿A qué viene usted a la iglesia, hermano? ¿A que le den? ¿A ver qué recibe? Estoy muy tentado a verlos ustedes, pero ¿a qué viene usted? Su motivo era el servicio, el de Jesucristo, y el de ellos, a la autosatisfacción. Meditemos, iglesia. ¿A qué viene usted a congregarse? ¿A qué viene usted a Jesucristo? ¿Para qué quiere usted servir? ¿Qué significa para usted el reino de Dios? Pastor. El propósito redentor de Jesucristo. Con esto vamos a ir terminando. El propósito redentor de Jesucristo. Me encanta. Me enamora. El versículo 42 dice, después de que pasó esta solicitud bien incómoda, imagínense que ahorita se ponga de pie el Edén y me diga, oye, Eric, pues, ¿no? Concédeme un lugar privilegiado en la iglesia. ¿Qué dirían los demás? ¿Qué pensarían ustedes? Así, que se levante. Levántate, por cuestiones ilustrativas. Sí. Que se levante el Edén y me diga, pastor, hágame copastor. ¿Ustedes cómo dirían? ¿Qué dirían? Ya puedes sentarte. Digo. Gloria a Dios, qué valiente, qué bueno. O dirían, ¿este atrevido? ¿Qué se cree? Pues bueno, esa misma reacción tuvieron los discípulos. ¿Sí? Llamándolo junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes, a los discípulos, perdón, me salté un versículo. En el versículo 41, al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse. 2 dijeron, los otros 10 escucharon y se indignaron. Y contra Jacobo y Juan, pues sí, qué petición tan más fuera de tono tuvo Jacobo y Juan. Ahora sí, entramos a este tercer inciso. Llamándolos junto a él otra vez, Jesús les dijo, vamos a ver esta respuesta. Ustedes saben, conocen, o en el trasfondo cultural, que los que son conocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Aquí Jesucristo comunica el deseo torcido del gobierno del primer siglo. No dista mucho a nuestro siglo XXI. Pero este era como el contexto histórico-cultural, político. El deseo de los que estaban en eminencia sobre los gentiles era el dominio, el poder, la autoridad. Llega un punto en el que tienes todo. Riqueza, posesión, tiempo. Y lo único que te queda es buscar el poder. Y cuando tú le entregas el poder a un impío, la respuesta no va a ser piadosa. Querían someter, sojuzgar, realmente aplastar. La Nueva Traducción lo traduce así: los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Esto nos va ensanchando el pensamiento.
¿sí? Con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. No sé si a ti te pasa, pero ¿cómo molesta escuchar a un funcionario público, a un ministro público, haciendo alarde de su puesto? De verdad, o sea, te abro mi corazón. Si tú no sientes eso y tú sí oras por ellos, ora por mí. Porque yo no siento eso, porque yo digo, este cuate, ¿qué se trae? Cuando haces eventos burocráticos, la burocrática, ¿no? La burocracia y todos estos eventos, y molesta, es molesto, causa una sensación de vómito, de no querer estar con esa persona, ¿no? Entonces Jesucristo está remarcando el contraste entre ser grande, la misma conversación que tuvo capítulos anteriores, grandes aquí en la tierra, con la forma y la economía de Dios. En el reino de Dios funciona distinto. Los funcionarios y los gobernantes son distintos. Ahora tú podrías imaginar, sí, eso cuando esté en el cielo. No, también aquí en la tierra nos da una cuestión o puntos muy prácticos. Jesucristo. El reino de Dios me encanta. Aquí menciona acerca de, si lo puedo decir, como antivalores, ¿no? Pero aquí lo puedo poner como en el reino de Dios tiene mejores valores. En el gobierno de Dios hay mejor filosofía de ministerio y un mejor gobernante. No te revelo quién es el mejor gobernante porque ya te lo sabes. Pero entre ustedes no es así, no será así, no debe de adoptar esta forma. Mi querida iglesia, esto es importante, entre nosotros no debe de ser así. Tenemos nuestro ejemplo que se comunica todos los días, etcétera, a través del gobierno, a través de las instituciones gubernamentales, privadas, etcétera, etcétera. Entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, los que somos ciudadanos del reino, no debemos de conducirnos así, con prepotencia y con alarde de sus posiciones. Entonces Jesús vuelve a romper el paradigma de la grandeza, la forma de pensar. Él está generando, ¿se acuerdan? Como hace 8 días, generando nuevas conexiones entre ellos para decir, cambiando la forma habitual del pensamiento terrenal por uno acorde al reino de Dios. Y mi hermano, eso no, bueno, sé que Dios tiene el poder para que suceda de la noche a la mañana, pero eso se tiene que trabajar. Eso se tiene que rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Sabes? Que nuestra forma de gobernar, nuestra forma de vivir sea acorde al reino de Dios, porque el que quiera ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. En la economía de Dios están estos dos verbos, que si lo leemos muy rápido, yo tengo muchas ganas de extenderme en estos puntos, pero no hay tiempo. Me quedan 9 minutos para terminar. El deseo de ser grande es la palabra en griego, la que está aquí, grande, es la palabra griega megas. El que quiera ser un mega, y ponle tú lo que, rellénalo. El que quiera ser mega en la iglesia, pues primero tiene que ser cambiado por servidor. Es la palabra en el griego, diáconos. Ay, mamá. Si quieres ser un mega servidor, mejor sé un diácono. ¿Y por qué me quiero extender muchísimo? Porque hay tanto que hablar acerca de los diáconos. Quiero que ya podemos hablar acerca de estos temas, pero tú lo puedes leer en 1 de Timoteo capítulo 3 y en Tito. Léelo. ¿Cuáles son las características y la personalidad de un diácono? Si no sabes qué significa un diácono, entonces la definición es ser un servidor, un servidor es una persona en el oficio de diaconado que se preocupa de las necesidades y los medios de subsistencia de una congregación de los creyentes. Eso es un diácono, que se ocupa y se preocupa por dar de comer y servir a las mesas. Me mantengo muy acotado por la cuestión de tiempo. La siguiente es, cualquiera de ustedes que desee ser el primero, la palabra protos, ¿sí? Como protoevangelio, protosuario, etcétera, la palabra protos tiene que ser cambiado por ser siervo. Y aquí está una palabra que es bien rica en significado. Doulos. Diáconos y doulos. Y doulos es una persona que se traduce igual, esclavo.
Algunas traducciones lo traducen como servidor, pero yo en lo personal, usar la palabra servidor o sirviente se pierde como cierto fondo, porque el esclavo, mire, el esclavo no tiene derechos. La definición de esclavo es esta. Un esclavo es una persona que legalmente es propiedad de otra persona y cuyo sustento entero, si come o no come, si duerme o no duerme, si vive o no vive, y propósito eran determinados por su amo. No tiene voluntad. Van siguiendo como la línea melódica de Jesucristo plasmando, tú quieres ser grande, aquí está tu petición egoísta, bueno, considera con mucho amor, si tú quieres ser un mega y un proto, en ser un diácono y un doulos. Ahí, en lugar del servidor del mes, tendría que ser el diácono, el doulos. No es para que los demás me vean. Los doulos no eran personas brillantes ni famosas. Y seguramente hay muchos ministros, muchos diáconos, muchos obreros, muchos siervos hoy en las iglesias que hacen labor hermosa y ni famosos son, ni reconocidos son. Y hoy queremos honrar su ejemplo. Hay muchos pastores, hay muchos diáconos, diaconisas en otras comunidades que no tienen redes sociales. No tienen manera de decir selfie aquí, entregando la despensa. No. Ellos están completos en servirle a su amo. El que si me gusta o no me gusta el ministerio donde Dios me haya puesto, eso queda a 1000 cuadras de las lomas. Las cuadras de las lomas son grandotas, a 1000 cuadras de distancia. Si yo quiero, que si me gusta, que si me siento cómodo, mi hermano, eso no tiene cabida para el discípulo de Cristo. Te hemos enseñado mal. O ha sido tu irresponsabilidad en aprender. Pero ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar. Servir y dar. Vuelvo a preguntar, ¿tú a qué vienes a la iglesia? El Hijo del Hombre vino para servir, diaconeo, cuidar, atender, ser un diácono, para dar, ¿sí? Dar y conceder. Es decir, Jesucristo estaba poniendo ahí con toda autoridad espiritual, moral y todo. Este es mi ejemplo, estas son mis pisadas. ¿Tienes una duda? Medita en estos dos verbos, servir y dar. Hoy el mundo dice, el tiempo es vida. Y si en lugar de dar recursos, damos tiempo a las demás personas para escucharlos, atenderlos, ministrarlos. El propósito del Hijo del Hombre, ya vimos, de Jesús, al servir y dar, si fueron para pagar con su propia vida el rescate de muchos. Ahí hay una palabra en el griego hermosa, rescate, es decir, pagar o saldar por completo una deuda, dándose en lugar de como forma de pago para redimir a los pecadores. Esa porción, versículo 45, tiene tanto jugo, tanto en qué meditar, porque está señalando la redención de los malditos, de los pecadores, de los que se fascinan con pasteles de lodo por ser criaturas de polvo. Un pastel de lodo, las riquezas. Un pastel de lodo, el poder. ¡Wow! ¡Wow! Y Jesucristo, no, por ahí no es. Yo me voy a entregar, yo mismo voy a hacer el pago del rescate. Por lo tanto, su propósito es sublime, celestial, muy distante a la petición de Jacobo y de Juan. El camino del discípulo comienza entonces en Jesucristo. Para venir al Padre, el camino al cielo es por medio de, muy sencillo, para terminar como Jesucristo. Ese es el fin del cristiano.
Comenzar como Jesucristo, en Jesucristo, que Él nos fascine, enamorarnos, agradarle, abrazar, atesorar, amarlo a Él más. Y entonces a lo largo de mi vida, 50, 30, 70, 80, los años que el Señor te disponga aquí en la tierra, será para tomar la forma de Jesucristo. Que si te casas, no te casas, si estudias, si hablas, si vives, si viajas, etcétera, etcétera, eso tan solo es una añadidura. El fin es ser como Jesucristo, siguiendo sus pasos, sirviendo y dando con un propósito eterno. Concluyo así. Ay, sí lo logré. Si Jesucristo estuvo dispuesto a beber de la copa de la santa ira de Dios y a sumergirse en el dolor de la muerte para dar su vida en rescate por pecadores, pon ahí tu nombre y mi nombre, por tanto, la cultura en la iglesia cristiana debería caracterizarse por servir y dar. Me detengo ahí. Medítelo en su corazón. La cultura de nuestra iglesia tendría entonces que caracterizarse por servir y dar como Jesucristo lo hizo, lo modeló, lo ejemplificó, y al menos que sepamos vivir bajo autoridad, servir en humildad y dar tiempo, talento, recursos, etcétera, a otros con propósitos del reino. Ojo, si no sabemos vivir bajo autoridad como Jesucristo lo modeló, si no servimos en humildad como lo hemos estudiado hasta hoy y dispuestos a dar todo, inclusive su vida, como Jesucristo nos lo vino a enseñar en estos últimos capítulos, versículos, no tenemos el privilegio de estar en autoridad en una comunidad cristiana. En el reino de Dios así no funciona, de que si tú vienes, conoces, dices, tuviste, ¿y? Aquí se empieza sirviendo y dando como Jesucristo. Si no sabes vivir bajo autoridad, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, aquí no es por conectes. Es que ya me tuteo con Pastor Quique. ¿Sí? Es que ya le hablo al pastor más reconocido. ¿Sí? Aquí es, si tú no has pasado tiempo con Jesucristo, se va a notar. Entonces, a manera de reflexión, aquí está esto, para meditar en nuestros grupos conexión o de forma individual. ¿Qué motivo de oración en el servicio? Y estoy hablando exclusivamente en el servicio, no es así como que en la vida en general, en la iglesia o en el servicio, le has hecho a Dios esta semana. Una de dos, o le has hecho una petición o jamás en la vida habías hecho esta oración. Pero es momento. Ajá. ¿Qué motivo de oración en el servicio le has hecho a Dios esta semana? Y examina si hay en el fondo hay una motivación orgullosa o piadosa. Si eres más parecido a Jacobo y Juan, o necesita ser redimida y afinada por Dios. Déjenme decirles una frase que aprendí de un pastor estas semanas. Puedes estar de acuerdo o estar en desacuerdo, no pasa nada. Pero él me enseñó, el que se ofrece, desmerece. Por lo menos en este contexto. El que se ofrece, desmerece. Por lo menos en ese contexto. Puedes estar de acuerdo, no es bíblico, no es un versículo, puedes estar en desacuerdo, no pasa nada. Pero explica con tus palabras esta frase que hemos estado soltando a lo largo de las semanas y que cada vez soy muy fan de este señor, Warren Wiersbe, que dice, el ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Explícalo con tus palabras, ¿qué significa? ¿Qué entiendes de eso? Y que Dios bendiga su palabra. Ahí está el desafío. Ahí está lo que debemos de trabajar esta semana. Ahí está qué actitud debemos venir la próxima semana a la congregación. Sirviendo y dando como Jesucristo nos enseñó. Vamos a orar. Señor, gracias por tener misericordia de un rebaño tan egoísta como nosotros, Señor. La verdad es que no tenemos las motivaciones correctas o estamos en ese camino. Unos de verdad descaradamente, sin pena y sin vergüenza, te piden cosas que nosotros nos quedamos atónitos.
Y la verdad es que todos hemos estado ahí. Señor, no entendiendo bien lo que significa y lo que demanda el ministerio, el servicio, en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Señor, redime y renueva nuestro entendimiento por un mejor entendimiento. Que aquí no es cuestión de ofrecerse porque yo tenga o porque mi mamita me lo diga, sino es porque, Señor, somos siervos inútiles, que nos has tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. Unos barriendo, acomodando sillas, otros atendiendo a los niños, a los jóvenes, otros poniendo los aparatos, cantando, sirviendo, limpiando baños, otros enseñando, orando, Señor. Siervos inútiles somos que hacemos lo que se nos ha sido encomendado. Padre, ayúdanos a entender muy bien lo que significa el ministerio en el reino de Dios, en tu economía. No nos dejes avanzar con motivos egoístas o pecaminosos, Señor, empezando por mí, por la cabeza de los hogares. Señor, que salgamos de aquí sabiendo de que tan necesitados de un Dios glorioso que necesita intervenir en nuestra vida. Y ayúdanos a que durante esta semana podamos intencionalmente servir, diaconeo y dar, Señor, lo que tengamos a los que lo necesiten. Muéstranos, danos humildad, danos ese espíritu de servicio, de doulos, de esclavos, Señor. Así se maneja en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.